Estamos recogiendo firmas para llevar nuestra ILP de libertad de elección de lengua al Parlamento. Pues nos está yendo de maravilla, la verdad. Empezamos a las 10 de la mañana, pensamos que iba a haber poquísima gente, pero esto está muy lleno. Yo estuve especializada un ratito en la cola de la lotería y firmaba a todo el mundo. Pero bueno, ahora ya se está acercando la gente aquí, hay momentos que tenemos cola, mucha gente con niños, son quizá los más sensibilizados. Claro. Las personas que vienen con la sillita, dices el problema que tenemos y piensan en sus hijos, qué les pasaría si no pudiera usar su lengua materna, y la gente firma. Estamos muy contentos. Pues el objetivo es que todos los niños de España, vivan donde vivan, puedan estudiar en español, y que los hispanohablantes, cuando circulan por su país, vean el español en los edificios oficiales y que no tengan impedimentos para acceder a un puesto de trabajo en el sector público. Y a raíz del problema de Cataluña hay mucha gente que ya sabe lo que está pasando. Otros piden información y se lo explicamos, pero en cuanto mencionamos el asunto de la enseñanza, que los niños puedan estudiar español, casi todo el mundo firma. Ya no hace falta que les expliques más. Que Cataluña está a la cola de los informes PISA y de los informes PIRLS, y eso es por la inmersión lingüística, que es una barbaridad. No existe en ningún país del mundo una inmersión lingüística obligada y forzada como existe aquí. Ahora, una vez el Congreso ha admitido a trámite la ILP, ¿cuáles son los siguientes pasos? Reunir las 500.000 firmas. Tenemos 9 meses, ya ha pasado casi un mes. Hemos empezado con esta recogida de firmas en Madrid, al aire libre, pero habrá también en otros lugares. A lo largo del mes de diciembre vamos a publicar el calendario y la siguiente ciudad será Barcelona. Pero también se puede firmar accediendo a nuestra página web, www.hispanohablantes.es. Pueden descargar un formulario y hacerse fedatarios, es decir, ser personas que certifiquen nuestras firmas. Nosotros les enviamos a casa los pliegos y tienen pues 8 meses para recoger firmas entre las personas de su entorno. Y después se las recogemos y las adjuntamos a las demás. O sea, vamos a intentar hacer una red por toda España con equipos que trabajen y que las vayan recogiendo. Yo vengo de Barcelona.